25. Judas 17 al 25. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo acerca de los primeros versículos de Judas. El día de hoy vamos a estar terminando y lo que vamos a estar viendo nosotros el día de hoy es cómo no desviarte cuando el camino no es claro. Sabemos que muchas veces estamos caminando en las cosas de Dios, estamos caminando en nuestra vida espiritual, pero a veces las cosas no son muy claras, a veces las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor nos pueden comenzar a confundir, y aquí vamos a estar viendo el día de hoy cómo no confundirnos cuando el camino no es claro, cuando las opciones no son claras y cómo mantenernos en una relación con Dios saludable, cuidándonos de las cosas que nos pueden desviar, cuidándonos de los falsos maestros. Es una de las cosas que nos advierte aquí, pero también nosotros tenemos que estar recordando la enseñanza que hemos recibido. Entonces, ese es el problema con el que vamos a estar lidiando el día de hoy. ¿Cómo no desviarnos cuando el camino no es claro? Entonces vamos a pasar en oración, después vamos a leer los versículos y después pasamos al mensaje. Si pueden cerrar los ojos, inclinar los rostros, vamos a orar. Mi Señor y mi Dios, grande todopoderoso, gracias te quiero dar por el día de hoy. Te quiero agradecer, Señor, porque siempre nos das todas las cosas que necesitamos, porque nos das oportunidad de poder venir y estar escuchando acerca de tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes el día de hoy a entender cómo cuidarnos de las falsas doctrinas, cómo cuidarnos, Señor, de los falsos maestros. Y, Señor, siempre estar manteniéndonos en tu camino. Y también en el camino estar ayudando a las personas que pueden estarse perdiendo, a las personas que pueden estarse desviando, Señor, que podamos ser luz para los demás, luz para los que viven en oscuridad, Señor, y que podamos estar compartiendo de tu palabra sin importar el lugar donde estemos. Por todo esto, Señor, te doy gracias y te pido en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, estamos en Judas 17 al 25. Judas 17 al 25. Es casi el último libro de la Biblia. Tenemos Apocalipsis al final y el libro antes es Judas. Entonces, versículos 17 al 25. Dicen la palabra de Dios: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia, con temor y aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Muy bien, entonces estamos viendo aquí que nos está comenzando a dar algunas advertencias. Estuvimos viendo los versículos anteriores, estuvimos viendo cómo entra gente muchas veces entre las congregaciones. Sabemos que Judas está escribiendo a estas personas que él se ha enterado cómo hay gente que ha entrado en la iglesia, hay gente que ha entrado y que empiezan dice que entran escondidamente, entonces entran como en secreto y comienzan a dar doctrinas falsas, enseñanzas falsas, y que empiezan a contaminar a la gente que hay dentro de la iglesia. Entonces, esto es lo que está advirtiendo Judas cuando está escribiendo esta carta. Ahora, vemos nosotros también aquí que el versículo 17, ¿cómo es que empieza? Dice, pero vosotros. Judas le está hablando a los hermanos de la iglesia y les está diciendo, pero vosotros.
O sea, aquellas personas malvadas que están entrando a la iglesia, que están confundiendo a la gente, ellos tengan cuidado de ellos, pero ustedes, esta es de la manera que ustedes se tienen que comportar. Pero vosotros, primeramente, recuerden las palabras de los apóstoles. Dice versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nos está diciendo Judas, recuerden la enseñanza que se les fue dada desde el principio. Puede venir gente a intentar confundirnos, puede venir gente a intentar apartarnos unos de otros o darnos falsas enseñanzas, pero nosotros lo que tenemos que hacer es recordar las palabras de los apóstoles. ¿Cuáles son las palabras de los apóstoles? Estamos viendo aquí la palabra de Dios, el Nuevo Testamento nos está dando todas las palabras que nos dieron los apóstoles, las palabras que nos dio Cristo. En el Antiguo Testamento tenemos las palabras de los profetas, que en sí toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Entonces lo que nos está diciendo es recuerda la palabra, lo que enseñaron los apóstoles, lo que enseñó Jesucristo, lo que han enseñado los profetas. Recuerda, porque de esta manera tú te vas a mantener en el camino claro, tú te vas a mantener donde debes de estar. Entonces, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, y estas son las palabras, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Nos dice incluso Judas, dice, incluso los apóstoles y Jesús mismo estuvieron advirtiendo acerca de estos burladores, estuvieron advirtiendo que en las iglesias estarían entrando personas que vendrían a querer corromper la iglesia. Esto fue advertido por los apóstoles, esto fue advertido por el mismo Cristo. Dice que habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Sabemos que hay gente que viene a la iglesia y que solamente quieren cumplir sus propios deseos. Hay predicadores que solamente se quieren enriquecer con la gente. Hay predicadores que solamente quieren ser enaltecidos delante de la congregación. Y no solamente predicadores, porque estamos hablando, estamos viendo, digamos, en redes sociales, nos metemos y comenzamos a ver aquellos predicadores que piden dinero, que dicen que ellos son el hombre de Dios por allá. En algunos lugares las personas se exaltan porque dicen, yo soy el hombre de Dios, yo soy el más importante, a mí bésenme la mano, a mí me tienen que respetar y a mí no me tienen que ni ver feo. Pero dicen, no se trata de eso. También, no solamente en el liderazgo, pero también entre la congregación. No se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Cristo. Entonces dice la palabra de Dios que siempre hay algunos infiltrados, siempre hay quienes quieren encargarse solamente de sus propias necesidades. No sé si ustedes lo saben, pero las iglesias siempre están recibiendo llamadas de gente que quieren dinero. Solamente piensan que porque están llamando a una iglesia y una iglesia tiene que ayudar al pobre, tiene que ayudar al necesitado. Muchos solamente piensan en esto y llaman a iglesias y les dicen, hey, necesito dinero, dame dinero. Tal vez para nosotros suena un poco ridículo, pero pasa todo el tiempo. Que la gente habla y dice, hey, tú eres una iglesia, yo no puedo pagar mi renta, ayúdame. Y ni siquiera, muchas veces la gente ni siquiera ayuda, ni siquiera asiste a la iglesia. Entonces hay gente que solamente quiere venir a recibir, que hay gente que solamente quiere venir a que lo hagan sentir bien, pero no está dispuesto a dar nada a cambio. Entonces tenemos que tener cuidado que no haya ese tipo de infiltrados, de burladores, que estén en el liderazgo ni tampoco entre la congregación. Dice, hay que alejarnos de esas personas y ya nos lo estuve advirtiendo en los versículos pasados. Después, versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Entonces,
Aquí nos está dando algunas características de este tipo de gente para saber cómo identificarlos. ¿Quiénes son estas personas? Son aquellos que causan divisiones, son aquellos que son sensuales, son aquellos que no tienen al Espíritu. ¿Qué significa esto? Causar división, creo que entendemos lo que significa esto. Vienen y comienzan a separar la gente, y unos por aquí y otros por allá. En el libro de Primera de Corintios vimos que estaba Pablo lidiando con este tipo de problemas y les decía, hey, ¿por qué unos dicen que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y algunos están juntándose por allá, otros por allá, y se están haciendo divisiones entre la iglesia? Dice, eso no debe de ser así. Entonces, aquí Judas nos está diciendo, aquellos que vienen a causar divisiones dentro de la iglesia, ellos son las personas de quienes está advirtiendo. Dice, los que causan divisiones, los sensuales. ¿Por qué nos dice los sensuales? Tal vez podemos entender algo un poquito más físico en cuanto a esto, pero a lo que se está refiriendo, y bueno, sí requiere, ¿cómo se puede decir? Esto sí está hablando de lo físico, pero está hablando de que solamente siguen sus propias pasiones, solamente siguen sus propios sentimientos carnales, sentimientos sexuales, sentimientos de sí mismos solamente, y es en lo único que se enfocan. Yo y solamente yo. Y luego para finalizar, y creo que lo más grande, dice, no tienen al Espíritu. Dice, estas personas que no tienen al Espíritu. ¿Cómo nos damos cuenta de que una persona no tiene al Espíritu Santo? Es por los frutos. Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Entonces sabemos que hay muchos frutos del Espíritu Santo, y si no vemos ningún fruto del Espíritu Santo en esta persona, pero en cambio vemos que están causando división, y vemos que en cambio se están enfocando en sí mismos solamente, debemos de tener cuidado de este tipo de gente. Entonces hay que recordar. Primeramente, primer punto, hay que recordar. Recordar que a nosotros se nos ha enseñado, recordar la palabra de Dios, y recordar también que ya se nos ha advertido acerca de este tipo de gente. Entonces, la segunda cosa que tenemos que enfocarnos es seguirnos edificando, seguir creciendo. Entonces, la primera cosa es recordar lo que ya se nos ha enseñado. La segunda cosa es edificarnos, seguir creciendo. Dicen los versículos 20 y 21. Pero vosotros, nos vuelve a mencionar otra vez, pero vosotros. Recordamos versículo 17, ¿cómo empieza? Dice, pero vosotros. Y después versículo 20 otra vez nos dice, pero vosotros. Pero ahora nos está hablando de algo diferente. Nos quiere decir, nos va a comenzar a decir Judas, edifícate, crece, sigue aprendiendo. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe. ¿Cómo nos edificamos en nuestra fe? Tenemos que mantenernos en oración, tenemos que mantenernos en lectura, tenemos que mantenernos nosotros siempre dedicados a las cosas de Dios, dedicados a seguir el camino de Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso si no sabemos la palabra de Dios? No sabemos cómo seguir a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que edificarnos en nuestro caminar con Cristo, en oración, en el Espíritu Santo. Tenemos que conservarnos en el amor de Dios. ¿Cómo nos conservamos en el amor de Dios? Nos dice, conservaos en el amor de Dios, siempre estar confiando y siempre mantenernos con esa fe de que Dios nos ama a nosotros, siempre sostenernos del amor de Dios. Dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tenemos una fe en una vida eterna, tenemos esperanza. Esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a seguir creciendo. Dice, cuando nos enfocamos en la fe, cuando nos enfocamos en creer en Dios, cuando nos enfocamos en la enseñanza que ya hemos recibido, cuando nos enfocamos en
en identificar a aquellas personas que solamente quieren dañar a la iglesia de Dios. Dice, orando. Pero no solamente, mucha gente dice, yo siempre le oro a Dios, yo siempre estoy hablando con Dios. Dice, pero orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Dice, no orando por las cosas que yo deseo. Sabemos que muchas veces podemos orar cosas de la carne, siendo honestos. Puedo orar de que, oh Señor, yo quiero una casa más grande, quiero un carro más bonito, quiero tener más números dentro de mi cuenta de banco, quiero tener más cosas, quiero prosperar más. Dice, pero no, estamos orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo oramos en el Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios que cuando oramos en el Espíritu Santo es cuando estamos pidiendo a Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que toda rodilla se incline delante de Él, que todos lleguen al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que todos sepamos acerca de Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Y eso es algo que nos termina, que nos pasa al siguiente punto que estamos viendo. El próximo punto que estamos viendo, versículos 22 y 23, es la ayuda. ¿De qué se trata la ayuda? Entonces ya estuvimos viendo que debemos de recordar la enseñanza que hemos recibido, que debemos seguirnos edificando, que significa que seguimos creciendo en nuestra fe. La tercera cosa es que debemos de ayudar. ¿Por qué? Porque nos vamos a estar encontrando personas que se están desviando. Recordemos, el tema de esto es cómo no perderme cuando el camino no es claro. Muchas veces hay tanta confusión, hay tanta división, hay tanto problema alrededor de nosotros, alrededor de la iglesia, que ya no sabemos ni si este camino está bien o este camino está bien o debo de formar un nuevo camino, ya no sé qué hacer, ya no sé hacia dónde ir, y hay mucha gente que va a estar en esta situación por causa de aquellos divisores, por causa de aquellas personas que están dedicándose a dar problemas dentro de la iglesia, de las congregaciones, dentro de mí mismo, de las cosas que yo estoy creyendo y de las cosas que a mí se me fue enseñado, pero tenemos que ver a las demás personas. Dice versículo 22, a algunos que dudan, convencedlos. Algunos que dudan, convencedlos. Gente llega a nosotros con preguntas. Gente de repente nos puede decir, es que no sé si Dios me está escuchando. No sé si Dios está obrando en mi vida. No sé si en verdad no sé si Dios es verdadero. Hay gente que está dudando y nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que estar dispuestos siempre a poder contestar preguntas, a poder guiar a las personas en el camino de Dios. Dice, algunos que dudan, convencerlos. ¿Convencerlos de qué? De la palabra de Dios, convencerlos del evangelio, porque hay gente que tiene dudas, porque hay gente que tiene preguntas. Entonces, es nuestro trabajo como cristianos, como hijos de Dios, como salvos, el guiar a otras personas. Dice el versículo 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Cómo podemos salvar a la gente arrebatándola del fuego? Nosotros no salvamos a nadie. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero las palabras que usa aquí Judas dice, sálvalos, arrebátalos del fuego. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos estarles predicando el evangelio, podemos estarles comunicando el evangelio, porque el evangelio es lo que salva, Cristo es el que salva. Y podemos tal vez pensar, imaginarnos a una persona en nuestra vida que está viviendo una vida que lo está llevando derecho hacia el infierno, derecho hacia las llamas, que tal vez están sufriendo por su propio pecado. Nosotros podemos ir a aconsejarlos, nosotros podemos ir y compartir del amor de Dios. Si nosotros nos hemos enfocado en recordar,
recuerden, esto es el primer punto, recordar la enseñanza que ya recibimos. Nos hemos enfocado en crecer, en edificar nuestra fe. Entonces nosotros podemos ayudar porque llegamos ayudando, llegamos aconsejando a la persona que tiene dudas, a la persona que está viviendo una vida de pecado. Podemos ayudarlo porque tenemos esa fe, porque tenemos la confianza de que Dios puede obrar en la vida de esta persona. ¿Alguna vez has escuchado que una persona habla pero no le crees? O habla y piensas, yo creo que esta persona no cree en lo que está hablando. No está convencido de lo que está hablando. Alguna vez me ha pasado a mí también que me preguntan, oye, ¿y qué va a pasar en tal lado? Es que no sé, es que no me avisaron, no me dijeron o no pregunté. Y entonces puedes ver la duda en mis palabras. Como creo que va a pasar esto, pero no estoy seguro. Creo que íbamos a, como digamos el domingo, yo no sabía a qué parque íbamos a ir. Es que dijo tal persona que íbamos a ir aquí, dijo tal persona que íbamos a ir allá. No estoy seguro. Entonces había un poquito de duda, ¿verdad? Y si alguien me preguntaba a mí, podían ver la duda en mis palabras. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú has estado recordando la enseñanza que tienes y has estado edificando, has estado trabajando en crecer en esa fe, las palabras que hables no tienen que tener duda. Las palabras que hablamos no tienen que tener duda y esto puede salvar a alguien de las flamas del infierno. No que yo los salve, pero yo tengo el mensaje que los puede salvar. Dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego y a otros y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay que mostrar misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿Alguien? ¿Misericordia? Sabemos que la gracia es un regalo no merecido y la misericordia es un castigo que no se da, un castigo merecido que no se da. Yo merezco la muerte y alguien decide tener misericordia de mí, me dice, estás perdonado, no tienes que hacerlo. Dice, ten misericordia. Porque hay gente que está pasando por el fuego alrededor de nosotros. Hay gente que está tal vez siendo engañada alrededor de nosotros y nosotros tenemos que mostrar misericordia. Pero dice, pero hay que tener misericordia con temor. No solamente misericordia de te voy a perdonar, te voy a dejar que hagas lo que quieras. Dice, no, ten misericordia de ellos. No los condenes, no les hagas, no los alejes, no los apartes completamente. Ten misericordia de ellos, dice, pero con temor, con cuidado. Ten cuidado de que no los dejes lastimarte o de que no los dejes lastimar a otros, pero no los tienes que condenar. Ese ya nunca le voy a hablar porque es así, porque es así, porque hizo esto y porque hizo aquello. No, ten misericordia de la gente. No solamente descartarlos de nuestra vida. Hay que tener misericordia, pero con cuidado. Y yo creo que esa es la balanza más importante. Misericordia, pero con cuidado. Dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tener misericordia de una persona que está siendo liderada por el pecado no significa que vamos a aceptar su pecado. No significa que estamos de acuerdo con las cosas que están haciendo. Dice, hazlo con temor y aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aborrece su pecado, sí, pero no lo aborrezcas a él. No le hagas pensar que tú estás de acuerdo con ese pecado. Hazlo sentir amado, pero hazlo saber que no estás de acuerdo con su estilo de vida o no estás de acuerdo con el estilo de pecado que está viviendo. Y el último punto es la confianza, la fe.
Versículos 24 y 25, ya nos estamos pasando un poquito de tiempo, pero ya vamos a terminar. Tenemos 2 versículos, a versículo 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces nos está dando la confianza. ¿Qué confianza necesitas? Si ya has estado, si has estado recordando, si has estado creciendo, si has estado ayudando, recuerda que Dios está contigo. Recuerda que Dios te hizo promesas. Recuerda que Dios Jesús cuando estaba ascendiendo dijo, ve y predica el evangelio y yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Recuerda que Dios está contigo. Recuerda que Jesús está de tu lado, pero también recuerda tus responsabilidades. Es mi responsabilidad recordar lo que ya he aprendido, recordar la palabra de Dios, edificarme, seguir creciendo, ayudar a otros y tener la confianza de que Dios me está ayudando a través de todas estas cosas, a través de todo lo que estoy haciendo, cuando estoy dedicando mi vida a Dios. Judas les está diciendo a los hermanos de la iglesia, hey hermanos, tengan cuidado porque por ahí hay gente que está escondida, que anda entre ustedes, que solamente quiere causar divisiones, que quiere causar problemas, que quieren meter doctrinas falsas, pero tú encárgate en recordar lo que te enseñaron los apóstoles, recordar la palabra de Dios. Encárgate en edificarte, en seguir creciendo. Encárgate en ayudar a otros, porque no solamente tú tienes el riesgo de ser engañado, también los demás. Ayuda a los demás. Y Dios está contigo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. No solamente es alguna persona que te está cuidando, es el Señor de señores, es el Salvador, es el Hijo de Dios, es el mismo Jesucristo que está cuidando de ti, que está ayudándote a hacer todas estas cosas, a protegerte a ti mismo, a proteger a los que están a tu alrededor. Cuando estamos trabajando en la obra de Dios, Dios está con nosotros. No es de mí mismo, no es por mis propias fuerzas. No es que yo me mantengo en el camino porque soy un santo. No en ese sentido de la palabra. Me mantengo ahí porque Dios me está ayudando, porque Dios está conmigo y porque estoy teniendo fe en Él. Hay que tener fe en Dios para lograr estas cosas. Hay que tener fe en Dios para no desviarnos del camino. Hay que tener fe en Dios para ayudar a otros. Dios nos va a dar la seguridad y nos va a ayudar a darnos cuenta que no dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos de Él. Hermanos, hay que cuidar de nosotros mismos y hay que cuidar de nuestra iglesia. Hay que cuidar de los otros hermanos. Pues no podemos solos. Dios debe estar con nosotros. Si pueden acompañarme, hermanos, a cerrar los ojos, a inclinar los rostros y vamos a orar. Señor Dios, gracias te quiero dar por enseñarnos estas cosas a través del libro de Judas, por enseñarnos, Señor, que debemos de estarnos cuidando a nosotros mismos, que debemos de estar cuidando a los de nuestro alrededor, Señor, pero que solamente tú nos das las fuerzas para poder hacer esto. Ayúdanos a entender la importancia, Señor, de mantenernos en tu camino y de mantener a las personas a nuestro alrededor en tu camino, Señor. Ayúdanos a identificar siempre cuando haya alguien que nos quiera desviar de tu camino.
que sepamos nosotros discernir, Señor, entre las buenas enseñanzas y las malas enseñanzas. Trae tu palabra siempre a nuestra memoria, Señor, y no solamente porque la escuchamos en la iglesia, no solamente porque la vimos escrita en alguna parte, Señor, pero porque la estamos leyendo, porque estamos viniendo a tu palabra, Señor. Ayúdanos a nosotros también a dedicarnos a seguirte, a dedicarnos a crecer en nuestra fe, a dedicarnos, Señor, a leer tu palabra, a poner empeño en entenderla, Señor, para nosotros así poder edificar a otros también. Por esto, Señor, te doy gracias y te pido en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos.